Bienvenido de vuelta al podcast. Volvemos a la normalidad, a partidos en fin de semana y no entre semana como los de Champions de las últimas 2 semanas. Por suerte, un poco más de libertad, un poco de una carga más ligera. Voy a explicar también brevemente por qué este podcast no tiene imágenes o por qué no estaré poniendo imágenes en este tipo de videos largos. Usualmente se va a más de media hora cualquier podcast. Creo que el de hoy puede ser especialmente largo, me imagino, por los temas que voy a cubrir. Para los otros videos que estoy procurando hacer para el canal, con análisis de partidos, con pues prácticamente eso, también voy a implementar nuevas ideas de videos en esta semana. Este tipo de videos sí necesitan imágenes porque tienen que ser un poco más dinámicos y porque pues prácticamente es como se hace, es como suele hacerse en la plataforma. Sin embargo, este es un formato de prácticamente audio. Es la idea de este podcast es que lo escuches en el gimnasio, en el transporte a la escuela, al trabajo, mientras trabajas, mientras haces tareas o deberes, como se dicen en otros lados. Esa es la idea del podcast, un poco más escucharlo. Y porque también creo que en ese tipo de prácticas, de escuchar realmente algo, es cuando entiendes a la persona. Puedes distraerte un poco más cuando hay imagen, pero bueno, finalmente la imagen la pongo como un extra, por si quieres ver algo de fondo. Pero bueno, también en este podcast, como digo, voy a implementar eso, voy a explicar eso también. Pero bueno, finalmente no me voy a enrollar un poco más en esto. Esa es la razón por la que no va a haber imágenes y bueno, la interpretación o bueno, el uso que yo le daría a este tipo de formatos. Voy a comenzar ahora sí con el primer partido a analizar, es el Chelsea-Liverpool. La final de la Copa de Inglaterra entre Chelsea y Liverpool. Era un partido que prácticamente estaba destinado a la prórroga. Estaba escrito que iba a haber prórroga y bueno, quizá pudo haber habido penaltis, pero bueno, finalmente no. Estaba destinado a la prórroga. En las últimas 3 finales entre Chelsea y Liverpool hubo un resultado de 0-0 en los 90 minutos, con expected goals de 5.04 para el Chelsea y 5.39 para el Liverpool. Una barbaridad el hecho de que no se marcaran goles en partidos que tuvieron estas ocasiones. En este partido también lo hubo, ocasiones muy claras, sobre todo para el Chelsea. Una ocasión de un gol anulado, que para mí está bien anulado, pero bueno, también lo comentaré un poco más adelante. Me detengo un poco más en cada uno de los momentos del partido. Sobre todo, bueno, en la primera parte, me parece que el Liverpool realizó una muy buena presión en los primeros minutos. De hecho, en el minuto 7 o por ahí ya habían logrado 3 robos importantes y habían forzado varias faltas en el área, o bueno, en el tercio rival. Habían sido peligrosos desde esta presión, un ritmo muy alto de ambos, que parecía caótico de momentos, parecía que se les descontrolaba el partido a los dos, aunque prácticamente acababa de comenzar. Creo que por momentos también el Chelsea tenía muy difícil salir jugando debido a la distancia entre su primera y su segunda línea. Esto hacía que fuera mucho más complejo conectarse. También generaba muchos intentos de dividir los balones, de mandar balones un poco más largos que finalmente no terminaban en nada. Y bueno, creo que es un problema que se ha visto bastante en el Chelsea. También lo toco un poco más adelante. En específicamente un apartado de problemas del Chelsea manifiestos en este partido y bueno, que han sido toda la temporada y que seguirán sucediendo seguramente. Creo que fue un muy buen inicio de Moisés Caicedo. Me gustó bastante su partido, o bueno, el inicio de su partido. Creo que también se notaba bastante cansancio bueno, no cansancio, sino que Liverpool estaba en un 50%, parecía, en algunos tramos. Era una diferencia muy clara entre el plantel que estaba en el campo por parte de Liverpool y el plantel que estaba en el campo por parte del Chelsea. Se veía mucho mejor el Chelsea, no solamente futbolísticamente, sino también en ganas, en ánimos. Se veía muy diferente, al final de eso terminó cambiando. Y el Chelsea se colapsa, principalmente o bueno, cuando se nota mucho el colapso es en los últimos minutos, ya en la prórroga, me parece. Ya se veía algunos síntomas de este tipo de colapsos, pero bueno, termina sucediendo. Y creo que el colapso se debe al cansancio, en una parte, al poco impacto que tienen sus sustitutos en el partido. Esto es un problema que tiene Pochettino para largo, porque no veo cómo vaya a cambiar esta situación de los suplentes, sobre todo en los laterales. Los que entraron creo que
Entran con muy poca energía, con un muy poco impacto, muy poca capacidad para impactar en el partido realmente. Y lo definiría como muy poca sangre, o sangre nada de corazón, pues lo visto por los sustitutos y bueno, también por todo el equipo que llevó al colapso del Chelsea. Creo que el colapso es totalmente anímico, aunque digo el cansancio tiene que ver, pero creo que es totalmente anímico de sentirse inferiores, de no saber qué hacer y de otros futbolistas sentirse perjudicados por estos futbolistas que entraron, por los laterales, por los extremos, perdón. Aquí, bueno, menciono directamente a Mudryk y a Madueke. Esos son los peores para mí, los peores sustitutos posibles para el Chelsea. El Liverpool sub-21 se los come prácticamente. Los filiales bueno, los jóvenes que sacó el Liverpool, que sacó Klopp, se termina comiéndoselos. Y bueno, ahora sí llego a la parte de los problemas notorios por parte del Chelsea. Una dificultad para construir, como ya comentaba, por el espacio amplio que había entre la primera y la segunda línea. Esto es un ejemplo que pongo por estas dificultades para salir jugando el balón, esta separación. Lo hemos visto en muchos equipos y bueno, siempre termina en prácticamente lo mismo, en centrales aislados, en un portero sin muchas opciones de pases del carril central que no sean los centrales. Los centrales usualmente se abren un poco más. Entonces es muy difícil para los primeros pasos de la construcción ofensiva realizarse. Entonces esto es un problema de tres principales del Chelsea. Su segundo problema para mí sería un bloque muy pasivo, que llegaba lento a todo. No solamente porque estuvieran mal posicionados, se notaba también por una falta de saber precisamente a quién presionar. Creo que el único que lo tiene claro, o bueno, que hace un esfuerzo sobrehumano para siempre estar presionando, es Conor Gallagher. El usual, bueno, también irónicamente es al que más se critica de este equipo, aunque en muchas ocasiones es el mejor, con mucha diferencia. Y el tercer problema del Chelsea para mí sería muy poca contundencia en ambas áreas, pero es más importante en el área rival. El ser castigar muy poco las oportunidades que tiene el Chelsea es algo que han marcado su temporada para mal. Creo que podría solucionarse esto un poco con Nkunku un poco más rodado, Nkunku más cómodo con el equipo, con más minutos en las botas, todo esto, y con un Palmer mucho más cerca de él. Esto es también crucial, porque Palmer me parece seguramente el mejor definidor que tiene el Chelsea por características. Entonces, si no va a jugar como un 9 nominal, de todos modos tiene que estar cerca de acciones de remate. Y bueno, creo que Nkunku es una excelente pareja para cualquier futbolista de estas características rematadoras. Y la contundencia en ambas áreas también es un poco empeorado por los horribles extremos que metió el Chelsea y que pues tiene de opciones. Son futbolistas que en el movimiento en el área no es que no destaquen, sino que directamente son anticompetitivos, no atacan a los espacios correctamente, no buscan separarse de la marca, no buscan atacar al segundo palo, por ejemplo. No me parece que puedan aportar nada realmente interesante para este Chelsea. Creo que son problemas cruciales, son problemas estructurales y son problemas de plantilla, de confección de la plantilla y no solamente de utilización, perdón, por parte de Mauricio Pochettino. Por último, por parte del Chelsea me detengo en lo que es Conor Gallagher, un infravalorado gigante. Es seguramente el futbolista más infravalorado de los 6 grandes del Big Six en Inglaterra. Mucha gente no lo valora lo suficiente y muchos directamente dicen que es muy malo. Yo no veo qué es lo que hace mal Gallagher, más bien me confunde el hecho de que no se vea todo lo bueno que hace Gallagher o en todo lo que aporta a su equipo. Recorre muchísimo campo, eso es obvio, eso sí es muy evidente porque siempre está en todos lados, aparece en todos lados un poco como Kanté, pero Kanté aparecía más retrasado, más hacia la defensa y Gallagher aparece muy cerca del área rival en muchas ocasiones. Recupera, progresa el balón y también irrumpe en el área, rompe desde la conducción para encontrarse en posiciones de remate. Creo que se infravalora mucho lo que hace Gallagher por el hecho de que falle algunos tiros, de que no marque algunas ocasiones que parecen claras, pero tiene que apreciarse que siempre esté cerca de la jugada, que siempre esté cerca de la jugada defensivamente y ofensivamente, que logre encontrar este tipo de oportunidades de tiro, que logre suministrar balones a sus compañeros. Creo que hace prácticamente todo bien. Me parece un 7, por lo menos en la mayoría de las cosas que tiene que hacer un mediocampista, un 8. Y bueno, también llega a lucir en muchos otros partidos.
Creo que aporta mucho en las dos partes y bueno, también da cierto balance al equipo por el hecho de que el Chelsea no tiene muy buenos presionadores en algunos futbolistas de ataque. No solamente que no tengan la intención de presionar, sino que no tienen las nociones para hacer una presión efectiva. Y en el centro del campo igual. Creo que Enzo, Caicedo no son especialistas defensivos y un futbolista que ayude, que libere un poco esa presión, que levante la carga en esa zona es absolutamente crucial. Creo que cualquier entrenador querría un Conor Gallagher en su equipo y bueno, me sorprende honestamente como digo, lo infravalorado que puede llegar a ser, lo suficiente para que muchos le consideren directamente un mal futbolista, que es todo lo contrario. Eso es lo que opino yo sobre Conor Gallagher. Y finalmente cierro este segmento del Chelsea-Liverpool con mi reflexión sobre Jürgen Klopp. Creo que Jürgen Klopp es el Liverpool en forma humana, es el Liverpool encarnado. Es la tercera figura más importante en la historia de Liverpool, en mi opinión. Lo ha ganado todo con el Liverpool, por lo menos una vez. De hecho, creo que no repite títulos. El palmarés está ahí, pero lo que importa también es cómo afronta el día a día y cómo afronta los días importantes. Esto es lo que finalmente termina construyendo la leyenda de Jürgen Klopp. Hoy fue forzado, pero le dio protagonismo a los jóvenes también. De nuevo, fue forzado por las circunstancias, por las bajas y porque el partido se hizo más largo de lo que seguramente debería, pero bueno, lo logró. Y creo que Jürgen Klopp ha logrado hacer las tres cosas que debe hacer un entrenador histórico. Creo que ha construido, capitalizado y trascendido. Construido para mí es haber hecho un equipo ganador con perfiles adecuados y balanceados también y con jugadores con muchísimo potencial. Capitalizar es utilizar a este equipo para ganar, para conseguir títulos, para validar tu proyecto de esta manera. Y trascender para mí es dejar unas bases filosóficamente y futbolísticamente. Y creo que Jürgen Klopp lo ha hecho a la perfección, lo ha hecho de maravilla. En el primer punto, en crear, en construir, creó un equipo mítico con 3 futbolistas con potencial histórico y bueno, que muchos, bueno, 2 de ellos ya están asentados directamente como históricos. Uno es Virgil van Dijk, que en mi opinión es el mejor defensor que yo he visto en mi vida, Virgil van Dijk. Mohamed Salah, que ya es uno de los mejores extremos en la historia de la Premier League, y Trent, que tiene un potencial histórico para ser uno de los mejores laterales derechos del fútbol. Son 3 perfiles increíbles que no solo él recluta, sino que él potencia o explota directamente como con Trent, que es un canterano. También comenzó la reconstrucción de Liverpool y ha dejado a más joyas desenterradas que otros entrenadores hubieran dejado ir también, seguramente. Asentó o sacó directamente, entre otros, a Kwanzaa, a Doak, a Elliot y últimamente también a Conor Bradley, un futbolista que parece ser gigante también. Tiene un potencial muy grande, por lo menos. Creo que Jürgen Klopp es historia pura del deporte por estas cosas que digo. No solo de Liverpool, sino es un ejemplo para otros entrenadores de todo lo que se tiene que hacer para ser un entrenador realmente exitoso. No solamente ganar, sino como he dicho, esa es la palabra clave en mi opinión, trascender, ser algo más en la institución. No solamente un entrenador que ganó mucho o que jugó un fútbol muy bonito, sino hizo todo eso, construyó un equipo que será recordado, le dio esa mística de vuelta a Liverpool. El Liverpool de nuevo es un destino al que quieren ir los futbolistas, aun cuando ya no esté Klopp. Ya se revalorizó, por así llamarlo, la institución de Liverpool. Y bueno, es rendido ante Klopp, así es como me defino a mí mismo. Puede que me haya caído mal en algunos momentos Jürgen Klopp con algunas declaraciones o lo que sea, pero bueno, historia pura y una leyenda que debe ser estudiada por otros entrenadores o aspirantes a entrenadores. Este último fue un segmento largo, considerablemente largo. El siguiente segmento es sobre el Bayern Leipzig, también el partidazo que vimos. Bueno, un partido interesante, puede ser que no haya sido brillante por ninguno de los dos equipos, pero bueno, fue muy interesante, dejó algunas lecciones curiosas. Directamente, desde el inicio me pareció una mala elección de personal de Tuchel, por el hecho de no estar Kim Min-jae, que para mí es el mejor central de la Bundesliga, uno de los mejores del mundo, y que no estuviera Mathys Tel otra vez. No me gusta que no juegue Mathys Tel porque es un futbolista que me gusta mucho ver y creo que es un futbolista que puede aportar muchísimo al Bayern y está realmente desaprovechándose. También lo toco un poco más adelante. Kimmich de lateral derecho, eso sí me gustó. Creo que es una zona donde puede seguir impactando mucho, aunque finalmente la posición en el centro del campo a mí no me parece nada malo, como he llegado a leer en internet. Aunque bueno, desde lateral, como digo, también muy correcto esa alineación.
Ya realmente, bueno, lo que vimos en el partido, por momentos el Leipzig forzaba al Bayern a jugar ampliamente, a ser amplio. Le cerraba el carril central al Bayern, sobre todo en la frontal del área, y esto es todo lo contrario a lo que habíamos visto en el partido contra el Leverkusen, de Leipzig contra el Leverkusen. Al Leverkusen no le dejaba jugar por fuera, le obligaba a estar en el carril central que estaba muy saturado y así era muy fácil, relativamente fácil recuperar balones. Con el Bayern es todo lo contrario, le forzaba a jugar amplio y como digo, por la frontal era muy difícil jugar. Por tener futbolistas tan asociativos como Musiala o como Harry Kane, era algo crucial de tener ese carril. Hubieron buenas oportunidades de todos modos para Harry Kane, que fueron salvadas por el portero o desaprovechadas por Kane, como una chilena que no logra conectar del todo bien. También en las mejores ocasiones del RB Leipzig había una muy mala presión del Bayern, muy pegadas la primera línea y la segunda línea, por lo tanto tenía mucho tiempo el Leipzig para pensar, para ver a qué futbolista hacer llegar el balón, para armar el tiro también algunos otros. Y bueno, la ocasión que se genera Sesco en una carrera muy buena de él, pero De Ligt se desentiende o intenta cerrar, pero lo hace terriblemente y termina Sesco prácticamente en uno contra Neuer, que salva de maravilla el mejor arquero de la historia. Pero bueno, una muy mala defensa en este tipo de acciones del Bayern. El gol de Kane, o el primer gol de Kane, llega como una genialidad de Musiala, en un giro y un control que son una barbaridad, son absurdos lo buenos que son, y un pase también muy bueno. El gol de Sesco también es algo muy curioso lo que está pasando con Sesco. Es un futbolista que ha fallado bastante en los últimos partidos, pero se ha creado una gran cantidad de oportunidades importantes ante rivales muy peligrosos o muy difíciles como el Real Madrid y como el Bayern. Creo que, como es el caso de Conor Gallagher que acabo de comentar, es algo que se tiene que reconocer a Sesco. No reconocer nada más que está fallando, sino reconocer el hecho de que se crea de manera tan fácil muchas oportunidades, que es muy complejo de hacer y contra rivales de este nivel aún más. Es un jugadorazo, como digo, no deben engañar sus fallos, o bueno, quien se deje engañar por sus fallos estaría cometiendo un muy grave error y estaría viendo solo la superficie de lo que es este futbolista, que tiene una lectura de espacios correcta, un remate muy bueno y también físicamente es brutal. Es un futbolista muy alto, un futbolista muy rápido y que sabe utilizar muy bien su cuerpo. Un cuerpo que seguramente seguirá cambiando, como fue el caso de Erling Haaland, ganando más musculatura, perdiendo un poco de explosividad quizá, pero bueno, un portento físico en construcción es Sesco en mi opinión. Pero aparte de lo futbolístico, quiero concluir un poco mi impresión sobre este partido mencionando a Thomas Tuchel. Y creo que se tiene que ser más justo con Thomas Tuchel. Creo que no todo lo que está pasando es su culpa, a pesar de que muchos le atribuyen esta responsabilidad que seguramente recae más en la directiva que en él. Creo que está haciendo un trabajo a la par de lo que ha sido el Bayern en los últimos años. Lo comentaré un poco más adelante. Hay cosas que sí son imputables, o bueno, por así llamarlo, a él, pero no todo es culpa de Tuchel. De hecho, creo que está siendo un chivo expiatorio para muchas cosas que está haciendo la directiva del Bayern o lo que están haciendo los futbolistas del Bayern en el campo mediante su rendimiento. Pero bueno, lo que es imputable o lo que se le puede reclamar a Thomas Tuchel es la elección o no la elección de algunos futbolistas. Que dejen en la banca tanto a unos futbolistas, específicamente a Mathys Tel. Creo que han sido muy pocos minutos para Mathys Tel y merece muchísimos más. De hecho, comparándolo un poco con futbolistas en su misma situación de edad, sobre todo, queda muy claro que merece más minutos. Ha jugado solo 415 minutos en Bundesliga Mathys Tel, mientras que Luis Mailly lleva 1171 y Hassane Diao lleva 1019. Son futbolistas también Hassane Diao de 18 años y Luis Mailly de 17. De Warren Zaïre-Emery, que también tiene 17, o de Lamine Yamal, no vale la pena enfocarse porque ellos son titularísimos en sus equipos. Luis Mailly también se está convirtiendo en un titularísimo. Hassane Diao también un poco va por esa línea, pero porque son perfiles muy aprovechables por su juventud y por su talento, obviamente. Creo que esto sí es algo que se le puede reclamar a Tuchel, el no implementar un arma que puede ser de destrucción masiva como Mathys Tel. Pero bueno, también la elección en algunos partidos como hoy de Kim Min-jae, por ejemplo, me deja un poco de dudas. Pero creo que Thomas Tuchel, como digo, está haciendo las cosas como lo han hecho el Bayern en los últimos años. Creo que no está muy diferente la gestión de Tuchel de la gestión de los últimos entrenadores del Bayern.
Y de hecho tengo aquí las estadísticas. Ha hecho 53 puntos, que directamente no está tan mal. No es un puntaje terrible, ni es un puntaje que merezca destitución inmediata. No lo está. De hecho, está haciendo un mejor puntaje en esa temporada que en los últimos 4 años del Bayern. O perdón, que 4 de los últimos 5 años del Bayern, más bien. Los puntajes de los últimos 5 años los tengo aquí anotados. De la 23-24, la temporada actual, que no la cuento, son 23 partidos y 53 puntos. El líder es el Leverkusen con 61, que está haciendo un trabajo impecable. En la 22-23, el Bayern era primero de la Bundesliga con 23 partidos y 49 puntos, menos que esta temporada. En la 21-22 es la única de las últimas 5 temporadas previas a Tuchel al mando como tal, con más puntos. Con 23 partidos de nuevo, 55 puntos había hecho el Bayern. El segundo era el Dortmund con 49, es un poco separado en la pelea. En la 2021, el Bayern en estos mismos partidos llevaba 53 puntos, uno menos que en esta temporada. En la 19-20 llevaba 49, también era líder, pero llevaba 49. Y el Leipzig llevaba 48. El Mönchengladbach llevaba 46, estaba más cerca. Era una pelea mucho más cerca y con menos puntos. Era más barata la Bundesliga en ese momento y nos estaba arrasando con ella. Y me parece que es la temporada de Kovac y de Hansi Flick también. No recuerdo en qué jornada llega Hansi Flick, pero bueno, ese era el puntaje en ese momento. Y en la 18-19, el Dortmund era primero de la Bundesliga con 54 puntos, uno más que el Bayern de ahora. Y el Bayern era segundo con 51 puntos. El Mönchengladbach era tercero con 43. Estaba bastante separado. Entonces, está consiguiendo un puntaje normal para el Bayern. No tiene demasiado espacio contra el Leverkusen, aunque sí 8 puntos son considerables. Pero la razón es porque el Leverkusen es un super rival en esta Bundesliga. No es porque el Bayern haya abaratado la carrera, por llamarlo de alguna forma. O no es que el Bayern haya tirado la carrera contra un Leverkusen mediocre. Es que es el mejor Leverkusen en la historia directamente. Y uno de los mejores equipos en la historia de Alemania. Porque ya rompió los récords de puntaje. Bueno, perdón, de invictos. También de partidos invictos. No ha perdido en la temporada. Y bueno, es un trabajazo el de Xabi Alonso. Pero, como digo, Tuchel no está haciendo las cosas muy diferentes a sus predecesores. Está compitiendo encima con una plantilla horriblemente planeada, horriblemente planificada y muy desbalanceada. No solamente es tener a los mejores futbolistas, eso es también algo que se debe aclarar. No es tener a los mejores futbolistas en tu plantilla y eso significa que es buena. Es tener una plantilla balanceada, con perfiles balanceados. Y el Leverkusen la tiene, por ejemplo. El Leverkusen no tiene un Harry Kane, no tiene un Musiala, no tiene un Kim Min-jae en defensa, a pesar de que tiene futbolistas buenísimos, pero no tiene un De Bruyne, o en la defensa no tiene un Van Dijk, o no tiene un Rudiger, por ejemplo. Lo que tiene es un balance muy bueno de perfiles, de futbolistas complementarios, que se pueden utilizar juntos para ofrecer una mejor estructura para el equipo generalmente o globalmente. Se trata de esto, de balances en los perfiles. Y el principal problema es que el Bayern no tiene este balance, pero tampoco tiene un futbolista fundamental que es un destructor. Para mí ese es el principal problema del Bayern. Eso es lo que genera el desbalance en el medio campo. No tener un destructor top específicamente en la defensa, en acciones defensivas. Porque Kimmich no es eso, a pesar de que muchos quieran ficharlo para su equipo pensando que es un especialista defensivo, no lo es. Es un jugador de base como Jorginho, por ejemplo. Un futbolista que distribuye desde la profundidad, pero no es un futbolista que destruya las contras rivales con una facilidad increíble. No es esto Kimmich y no hay esto en la plantilla de Tuchel. Entonces creo que es una plantilla mal confeccionada que está terminando por sacar a Tuchel. Bueno, ya está cerca, ya está fuera al final de la temporada. Y pues eso, creo que se está haciendo muy injusto con Tuchel. Fue muy injusta la destitución o bueno, la renuncia que presenta Tuchel, me parece. Porque a pesar de que está haciendo muchas cosas muy mal como la comunicación, creo que han habido declaraciones que no se entienden desde ningún punto de Thomas Tuchel, pero futbolísticamente no está haciendo un trabajo malo. Solamente le tocó la mala suerte de enfrentarse al mejor Leverkusen en la historia y uno de los mejores equipos en la historia de la Bundesliga. Vamos ahora con 2 segmentos en los que me iré más rápido. No me detendré tanto porque no quiero alargar mucho más el podcast.
y porque también queda un tema importante que comentar. Estos son dos partidos que me parecieron muy relevantes, por eso los comento, pero bueno, me iré un poco más rápido, serán un poco más cortos. El primero es el Arsenal-Newcastle. Era un partido que pintaba muy interesante también. Finalmente lo visto en el campo ha sido solo de un lado, ha sido un dominio del Arsenal por completo. El Newcastle ha jugado en la segunda parte, pero no había muchas opciones para este equipo. De hecho, es la primera vez que yo he visto que la Premier League, o bueno, los porcentajes de la Premier League, le den 0% de posibilidades de ganar a un equipo en un partido en el que quedaban 40 minutos, algo así. Entonces, 0% de probabilidad le daban y bueno, terminó siendo muy atinado. Que el Arsenal debía rebotar de lo sucedido en Porto, bueno, en Portugal, de esa derrota que puede complicarle mucho las cosas para pasar de ronda, en la que también ha sido malas noticias o malas sensaciones futbolísticas, no solamente el resultado ha sido malo, debía rebotar y lo hizo totalmente. Fue un dominio absoluto en la primera parte, uno más que ha habido en los últimos partidos del Arsenal, un dominio más. El Newcastle estaba muy apresurado constantemente por la presión del Arsenal, lo que generaba 2 contra 1 o 3 contra 2 del Arsenal con mucha facilidad. Siempre había un compañero cerca de un futbolista del Arsenal y podía recuperar en pareja o asociarse una vez teniendo el balón el Arsenal. Y si perdía el balón el Arsenal, el Newcastle tenía muy difícil generar una contra porque siempre estaban mal parados. Entonces fue un repaso táctico absoluto de Arteta a Howe, que es un técnico que a mí me gusta mucho. Fue una excelente circulación de balón también del Arsenal. Creo que fue fundamental o la clave del partido estuvo en la libertad de Declan Rice. El bloque del Newcastle se podía romper muy fácil o relativamente fácil por el hecho de tener a Rice como interior y a Jorginho como mediocentro, como pivote. Me gustó mucho ver esto, de Rice box to box liberado que podía recuperar a cualquier altura del campo, fue diferencial. También la libertad o la creatividad de Odegaard también por esa zona. Odegaard otro partido bastante bueno. El Arsenal aprovechó su dominio y también marcó, aprovechó el dominio que tuvo de balón y finalmente comenzó a resolver el partido en la primera parte. Una estadística brutal que me pareció muy interesante y la rescato es que el Arsenal en la primera parte realizó más tiros que el Newcastle pases al último tercio. Demuestra la superioridad que tuvo el Arsenal en ocasiones, que terminó, como digo, capitalizando, y lo gris que fue el Newcastle. No tuvo una oportunidad para ganar este partido desde el inicio prácticamente. Un buen bloqueo de la primera línea por parte de Odegaard y Havertz también, ya lo habíamos visto contra el Liverpool. Esta presión muy alta que obligaba a los centrales o al portero a dividir el balón y mandarlo en largo. Esto es muy difícil para el rival, porque el Arsenal tiene a dos de los mejores cabeceadores en el mundo directamente en su base, que son Saliba y son Gabriel. Estos dos futbolistas que van excelentemente bien por aire podían ganar muy fácilmente este tipo de balones, entonces ni siquiera dividir el balón así tienes buenas opciones para ganarle la partida al Arsenal. En la segunda parte, como digo, creo que jugó mejor o jugó más el Newcastle. Pudo jugar más porque lo permitió el momentum más bajo del Arsenal. El Arsenal esperaba un poco más, era más pasivo, era más lento también en sus acciones. Esto permitió que el Newcastle pudiera volver a entrar al partido, aunque bueno, finalmente lo que generaba o las posiciones que tenía, aunque pudieran ser un poco más largas, no generaban nada de peligro. No se traducieron en ninguna acción realmente crucial para el Arsenal. Fue un mundo de diferencia físico entre el Newcastle y el Arsenal. Parecían dos equipos totalmente diferentes en puntos de la temporada. Parecía uno en pretemporada y el otro mucho más rodado. Un poco como el Arsenal contra el Barcelona que vimos en pretemporada precisamente. Un mundo de diferencia, como digo. Y bueno, el golazo del Newcastle es totalmente imparable. Y creo que es la única opción prácticamente de hacerle un gol al Arsenal. Es con un tiro imparable o que el portero cometa un error muy grave como en el Porto, con una salida pues muy mala por indecisión, me parece, lo que hizo David Raya contra el Porto en Champions League. Un dominio del Arsenal, como digo, muy poco del Newcastle, exhaustos, totalmente agotados ese equipo, y el Arsenal que sigue creciendo, sigue dominando y
creo que puede seguir recolectando muy buenas sensaciones de cara al partido contra el Porto, a la vuelta contra el Porto. En este segundo partido, como digo, también me detengo menos, me voy un poco más rápido. Es el Barcelona-Getafe. El Barcelona necesitaba ganar confianza de nuevo y lo hizo, creo que lo hizo correctamente. Sorprendió bastante que no hubiera un bloque bajo del Getafe en este partido, una línea un poco más baja. La línea estaba muy alta, la línea defensiva del Getafe, demasiado alta. Al principio parecía que estaba funcionando porque atrapaba en offside a Joao Félix. Creo que cayó 3 o 2 veces al principio del partido. Parecía que estaba funcionando esta línea alta como le funciona a muchos otros equipos. Pero bueno, después todo se desmoronó y no fue corregido por Bordalás. Entonces fue humillado su equipo prácticamente. Terminó costándole la humillación el hecho de plantear esta línea defensiva tan alta, no, sino el hecho de no cambiarlo. El hecho de que él explotaba constantemente Joao Félix, constantemente Rafinha sobre todo, y no había un cambio muy evidente o un cambio que evitara o mitigara este tipo de acciones. Entonces se ganó la humillación solo Bordalás en esta decisión o en esta inhabilidad por cambiar el partido o el panorama, sobre todo defensivo. Creo que Rafinha fue excelente explotando esta línea tan alta. Rafinha, que para mí es un jugador muy infravalorado, bastante infravalorado. Su gol llega con un desmarque genial suyo, una carrera muy buena. Es más rápido e inteligente que Joao Félix también, y se notaba mucho en la manera en la que atacaba esa oportunidad que generaba el Getafe con su línea tan alta. Una muy buena definición, y creo que terminó siendo el mejor del partido del Barcelona. No recuerdo si se fue con asistencia, el gol se lo lleva, pero me parece eso, un jugador muy infravalorado por la creatividad y la inteligencia que tiene ofensivamente. Creo que es un futbolista muy completo, realmente. Un futbolista que tiene muy mala suerte de que ahí juegue Lamine Yamal, pero bueno, creo que aprovechó muy bien los minutos que tuvo por el descanso de Lamine Yamal, y debería tener una muy buena dinámica por ese extremo, ese costado del Barcelona. Son dos futbolistas en una muy buena forma y con perfiles bastante diferentes, pero muy interesantes. Joao Félix creo que fue de menos a más en el partido también. Y la única oportunidad real del Getafe llegó con una buena presión sobre Araujo, que creo que ha bajado un poco su rendimiento, ha bajado un poco también el hype alrededor de él. Como digo, a mí me parece que tiene algunas falencias, algunas carencias por lo que yo no lo pongo como un top, no sé, top 5, top 7 mundial de centrales. Y bueno, como digo, creo que ha bajado un poco su nivel y ha subido el nivel de otros centrales como Cubarsí. Es un muy buen partido suyo, me parece. Excelente desde el pase, que es su mejor herramienta, su habilidad más desarrollada y más natural, por llamarlo de alguna forma. El pase, yo le llego a ver nervioso, le llego a ver nervioso en algunas acciones, en algunos duelos. No muy seguro de cuándo meter la pierna. De hecho, ha estado muy cerca de cometer penaltis en algunos partidos, en la Champions y en este partido, en el partido contra el Getafe. Pero lo que sí tiene es una muy buena anticipación, una muy buena lectura para anticipar los espacios que pueden explotar sus rivales, para llegar antes a los balones que van a nutrir a un delantero. Me parece que aquí sí también es muy bueno, aunque bueno, directamente desde el pase puede llegar a ser élite muy pronto. Cubarsí. Un muy buen partido del Barcelona porque no comete errores clamorosos que terminan en ocasiones, no recibió gol. Y sobre todo porque por primera vez en muchos partidos logra aprovechar las falencias o las carencias del rival. La línea tan alta del Getafe, la razón que, bueno, más bien que por cualquier razón Bordalás no cambiara esta formación, este sistema, lo explotó a la perfección el equipo de Xavi y bueno, como digo, recibe un subidón de energía, un subidón de motivación de cara a los siguientes partidos que serán muy complicados también. Habrá que ver cómo los afronta. Pero eso, un partido muy positivo para el equipo de Barcelona. Y ahora sí llegamos a la última parte, al último segmento de este episodio. Es el Real Madrid-Sevilla el que vamos a analizar en esta parte. Un partido también de distintas caras por parte de los dos equipos, que dejó un aprendizaje muy importante en mi opinión. Un aprendizaje en el que me detendré un poco más al final del segmento. Me voy primero por lo que vimos en el partido. En la primera parte, por parte del Sevilla, vimos una presión correcta. Vimos también que lograba explotar bastante los espacios que generaba por banda el Sevilla.
y esperaba el error del Real Madrid. También era un poco contemplativo el Sevilla, pero con buena razón. Creo que no era por falta de... por querer y no poder, sino que era el plan de juego del Sevilla. Esperar al Real Madrid, esperar al error y no ofrecer una presión muy arriesgada, sino una presión prudente. Y creo que lo estaba haciendo correctamente, o lo hizo prácticamente bien todo el partido, porque bueno, finalmente el partido se resuelve en los últimos minutos. Entonces, un buen partido del Sevilla por esa parte. En el gol de Lucas hay falta, esa es la controversia primera que surge. Hay falta, para mí está bien anulado. Había sido un genial pase de Vinicius, eso arruina un poco la situación, obviamente, lo bueno que había sido el pase. Pero bueno, finalmente sí es una falta clara en mi opinión, porque le pega en el tobillo al rival claramente, Nacho. Hay falta. Y bueno, anulado correctamente. El Madrid se movía, pero parecía incómodo. Parecía que no encontraba espacios. O cuando estaban solos los futbolistas no parecía que fueran a generar peligro. Se veía, como digo, más incómodo. Había flujo, sí, flujo de los futbolistas, pero no con la misma intención de normalmente. Esto también fue bastante notorio. El arbitraje también es clamoroso, no solo por el gol, que como digo, el gol para mí no está mal anulado, está bien anulado, sino por las faltas permitidas del Sevilla, por las acciones permitidas al Sevilla y por lo que se marcaba como falta del Madrid. El Madrid recibió muchos golpes en la primera parte y terminó con menos faltas que el Sevilla, que el Real Madrid. Entonces, este tipo de cosas también condicionan mucho la manera de jugar de un equipo. Condicionan por el hecho de que te prohíben continuar con algunas jugadas, de que dan facilidades para el rival, de que no te dan facilidades a ti para probar desde el tiro libre. Muchas cosas por las que afectan. Y bueno, como digo, me pareció clamoroso, me pareció pésimo el arbitraje. Muchos problemas que han habido en los últimos partidos, pero bueno, el que sí quiera seguir creyendo que hay una conspiración a favor del Real Madrid, pues que vea las estadísticas, que vea los datos de goles anulados al Real Madrid, de decisiones que fueron revocadas por el VAR a favor o en perjuicio del Real Madrid. Ahí está, los datos están ahí. Y bueno, como digo, otro arbitraje pésimo. En la segunda parte vimos otra vez a Rodrigo muy pegado a Vinicius, que puede llegar a ser muy desesperante, para mí lo es. Ver a Rodrigo pisando exactamente las mismas zonas que Vinicius y muy cerca. Están a muy poquitos metros del otro, Rodrigo y Vinicius. Pero creo que esto puede ser una herramienta táctica o puede ser algo dictado por Ancelotti y no solamente una tendencia de Rodrigo, por el hecho de que puede dar facilidad para asociarse a Rodrigo y a Vinicius y sobre todo puede arrastrar las marcas Rodrigo, las marcas que siempre tiene Vinicius encima. Vinicius siempre juega con 2 marcas encima, mínimo 2 marcas, entonces creo que acercarle mucho a Rodrigo puede servir para ello, para arrastrarle a uno de esos futbolistas o, como digo, salir jugando un poco más en corto. Creo que puede ser cualquiera de esas dos opciones, pero finalmente ambas contribuyen en liberar un poco la presión o desestancar un poco a Vinicius. Y creo que es una buena idea, pero fue otro mal partido de Rodrigo que no generó prácticamente nada ofensivamente, ni aportó muchísimo para Vinicius, ni defensivamente contribuyó, que también comentaré más adelante. En la segunda parte hubo una mejor ocupación de espacios por el Real Madrid con el balón. Se movía mucho más rápido el Madrid, era más rápido por tener más claridad de las zonas a ocupar el Real Madrid, y el Sevilla tardaba más en cubrir cada una de las acciones porque tenía más espacio que recorrer. Entonces esto me pareció también un cambio positivo para el Real Madrid. Hubo muy poco en ataque del Sevilla en la segunda parte, fuera de 2 peligrosas al inicio de la segunda parte, y bueno, una que sí fue muy peligrosa, la ataja Lunin de manera increíble, una muy buena tajada de Lunin, que encadena muchos partidos buenos también, y bueno, la titularidad la tiene ganada, obviamente, hasta que vuelva Courtois. Muy buena acción de Lunin. También el Real Madrid lograba encontrar muchas opciones para generar centros rasos desde el fondo del área rival, pero no había rematadores claros para aprovechar las oportunidades dentro del área o que rompieran en el área. No estaba Valverde, bueno, lo intentó, finalmente falló. Mendy sí que estaba mucho en el área y en ese tipo de acciones estaba él en el área, pero no tiene el instinto para atacar los balones así de esa forma. Entonces estaba en el área, pero estaba muy pasivo y no aportó tampoco mucho ofensivamente en ese aspecto.
Vimos también a un Lucas Vázquez muy propositivo, buscando desmarques, buscando pases en profundidad, muy, muy dinámico, dando mucho movimiento al Real Madrid. Me gustó. Creo que fue el mejor partido en la temporada de Lucas Vázquez. Lo considero realmente un muy buen partido. No solamente ofensivamente, sino también con algunas acciones defensivas. Recibe también un golpe muy duro, pero que no es marcado como prácticamente nada. Buen partido de Lucas Vázquez. Fede también, Fede Valverde también, otra vez un muy buen partido. No solamente es oxígeno desde sin balón, no solamente es oxígeno por ser recuperador y por recorrer mucho terreno como Gallagher, sino que también es oxígeno porque es un muy buen distribuidor del balón. Libera al Madrid en ese aspecto. El Madrid estancado, Fede Valverde logra cambiar el juego, logra cambiar el ritmo también, logra dictar con qué tempo se juega, si se juega más rápido, si se juega más lento. Un muy buen partido con y sin balón de Valverde, uno más, el mejor de la temporada está muy cerca de serlo, junto con Kroos y Bellingham. Tchouaméni también, que encadena también partidos muy buenos hoy desde el aire, que por arriba es fundamental que el Real Madrid tenga cabeceadores élite de vuelta o tenga futbolistas que logren imponerse en ese tipo de duelos o evitar que los rivales busquen tanto ese tipo de acciones. Eso es lo que te aporta Tchouaméni, aparte de una buena salida de balón usualmente. Me gustó también su partido. Y bueno, el gol de Luka Modric es precioso. Creo que la controversia sobre el fuera de juego de Rüdiger es una controversia totalmente inventada. No solamente porque Rüdiger no interviene absolutamente nada en la jugada, de hecho intenta salirse de la jugada. También rechaza el futbolista del Sevilla y es lo que termina en el remate de Modric. Entonces no hay por dónde verlo y decir que es una controversia o que es un robo o que es una mala decisión. Es una decisión muy sencilla y correcta también. La manera en la que Modric se acomoda el balón, en la que controla el balón para el remate es una obra de arte. Es bellísimo lo que hace Luka Modric ahí. Y bueno, un partido que sirve para reponerse un poco anímicamente. Quizás sea mucho que decir porque es un futbolista veterano, que no creo que un mal partido, una mala racha le afecte realmente tanto. Pero bueno, le da confianza, le reivindica también en los ojos de la afición y un muy buen gol. Pero el aprendizaje más importante del partido es la falta que hace Bellingham. No estoy redescubriendo nada al decir que Bellingham es el oxígeno o la pieza fundamental de este Real Madrid. No es una idea que se desconozca, es algo muy evidente. Pero bueno, creo que Bellingham es el que da el balance absolutamente necesario al equipo en todos los aspectos. Había un desbalance total sin balón por esta falta de Jude Bellingham. Había muy poca presencia en el carril central, lo que permitía que el Sevilla jugara muy tranquilamente por esa zona. También Kroos era muy difícil para él llegar a sus marcas. Solamente había mucho espacio entre Toni Kroos y el siguiente futbolista del Madrid, entonces cualquier futbolista del Sevilla podía explotar ese espacio porque Toni Kroos es lento y Toni Kroos es un futbolista que físicamente no puede hacerlo, no puede cubrir esa gran cantidad de espacios como puede hacer Camavinga, por ejemplo. Entonces ahí también lo estaba sufriendo mucho Toni Kroos. Y el hecho de que Rodrigo no ayude prácticamente en nada en este tipo de marcas o en este tipo de presiones a Toni Kroos o cualquier futbolista del Real Madrid, pues ayuda muy poco. No contribuye en nada tácticamente el futbolista brasileño en este aspecto. Y creo que el Sevilla buscaba esto, buscaba aislar a Toni Kroos o al Real Madrid por la izquierda en general. Lograba aislar a Vinicius con un 2 contra 1 o incluso un 3 contra 1 y lograba aislar a Kroos dejándole un poco solo y, como digo, aprovechando esos espacios gigantes. Bellingham suele aliviar estas presiones, suele ser bueno, aparte de que juega por la izquierda y aparece en todos lados del campo, suele aliviar mucho esta presión en sus compañeros, logra ser un recurso para recuperar más fácilmente, para asociarse también, como comentaba anteriormente, y bueno, es absolutamente crucial. Lo que decía también de que el Real Madrid lograba centrar mucho al área, no había quien rematara y el que remata usualmente es el mismo, es Bellingham. Entonces es crucial la vuelta de Bellingham por eso, porque el Madrid pierde mucho en ataque, pierde mucho en acciones que tienen muy bien ensayadas, no hay quien las remate y porque no hay quien apoye a sus compañeros como lo hace Bellingham. No hay quien ayude tanto a Kroos, quien ayude tanto a Vinicius, quien ayude tanto incluso por derecha como Jude Bellingham. La presión que podrían hacer Rodrigo y Brahim, que no la hacen tan bien, Bellingham la hace
10 veces mejor. Y bueno, creo que es crucial que vuelva Bellingham de cara al partido de Champions, porque a pesar de que es en el Bernabéu, no es un resultado muy cómodo el que tiene el Real Madrid, el 1-0, al que llega a la eliminatoria, a la vuelta. Y es fundamental la vuelta por eso, porque futbolistas mejor físicamente y un equipo mejor tácticamente que este Sevilla, que tuvo problemas y tramos muy complejos en la temporada, te va a explotar estas debilidades aún más. Entonces, fundamental que vuelva, y el Real Madrid es un equipo totalmente distinto con él en el campo. Aquí dejo esa reflexión y bueno, se terminan los temas que tenía planeados para este episodio. Como digo, espero que sea un episodio o un producto que puedas consumir de manera auditiva mientras haces otras cosas de trabajo, de escuela, de transportarte a algún lado. Creo que es un contenido que va muy bien con estas actividades. No es muy importante lo visual en este contenido, entonces por eso no hay imágenes y prácticamente solo es el video. Aquí dejo este episodio. Puedes escuchar los demás episodios en YouTube o en Spotify. En YouTube, como digo, obviamente está la versión de video. Puedes seguirme en mis redes sociales, en TikTok, en Twitter y en Instagram, siempre como Novo Fútbol, compartiendo actualizaciones un poco más cortas, más rápidas, más sencillas. Entonces, en esas redes estoy como Novo Fútbol. Y bueno, suscríbete si te gustó el podcast. Más videos en la semana y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.